Vi al presidente, y la oscuridad lo siguió. Me llamo Nas, tengo 17 años. Esa mañana empezó como cualquier otra, sin avisos, sin sueños extraños, sin escalofríos en la espalda, solo el molesto sonido del despertador. Lo apagué 3 veces antes de levantarme de la cama. Ella, mi hermana pequeña, estaba sentada frente al televisor con su caja de cereal. Mamá estaba en el centro abriendo su pequeña cafetería, papá estaba a 2 horas de distancia, en la fábrica de autos. No éramos una mala familia, solo que no teníamos mucha amistad. No había espíritu. La iglesia solo era para Pascua y funerales. Pero lo que sucedió después, el accidente, el momento en que me quedé paralizado y el lugar donde acabé, lo cambió todo. Jesús me mostró una visión del futuro de Estados Unidos, sobre el hombre en el poder y algo mucho más oscuro que acechaba tras él. ¿Y lo más loco? También me mostró que todo aún puede cambiar. En este vídeo, les contaré exactamente lo que vi y por qué creo que lo están viendo por algo. Si algo resuena en su corazón al escuchar esto, si creen que Dios sigue hablando, advirtiendo y salvando, simplemente dejen un amén en los comentarios. Puede que sea joven, pero sé esto, Él es real. Me lo mostró, y el tiempo se acaba. Ese día transcurrió como cualquier otro. Fui a la escuela y quedé con mis amigos. Esa tarde jugamos el partido de baloncesto que tanto esperábamos. Las gradas estaban abarrotadas, las luces brillaban con fuerza y los vítores resonaban por todo el gimnasio. Después del partido, el cielo empezó a oscurecerse. Alguien mencionó que el Paso Old cree que estaba a punto de cubrirse de una espesa niebla y que no era seguro ir por allí, pero no éramos de los que hacían caso a las advertencias. A los 17 años, todos se creen la excepción. Nos metimos 4 en una vieja camioneta, pusimos la música a todo volumen y las ruedas se agarraron al pavimento como si estuviéramos siguiendo el ritmo de la vida. El paisaje a ambos lados se desvanecía en la niebla. El sonido de la música y las risas resonaban en el coche mientras las farolas parpadeaban y se reflejaban en el cristal. Me senté en el asiento del copiloto. El viento frío se colaba por la rendija de la ventanilla y sentí una extraña emoción. No era por el alcohol ni por nada, sino por la sensación de estar en el lugar y el momento adecuados con las personas que me hacían sentir yo misma. No teníamos ni idea de que sería la última vez que todo el grupo estuviera reunido así. Ninguno de nosotros sabía que, tan solo unos minutos después, todo cambiaría para siempre. Hayden estaba al volante ese día. Siempre era el que sacaba la licencia más antigua, y la vieja camioneta que le dejó su padre era un orgullo, sin duda. La niebla empezó a espesarse al llegar al centro del paso de montaña, y la luz de los faros se desvaneció a los pocos metros. Los árboles a ambos lados se veían borrosos, como sombras empapadas y heladas. La música seguía a todo volumen, una canción de The Wen, pero de repente descubrí que ya no me sentía feliz. Había algo realmente extraño, era como si el aire del coche hubiera cambiado de aroma. Ya no olía a menta, sino a un olor pesado, metálico y penetrante. Fue entonces cuando se hizo el silencio. Nadie dijo nada más, solo se oía el rugido del motor. La niebla era espesa, como una cortina de terciopelo gris. Sentí como si alguien me acabara de susurrar al oído, no deberías seguir adelante. Ojalá hubiera oído con más claridad. Ojalá hubiera dicho, da la vuelta, en lugar de simplemente apretarme el cinturón y tragar saliva. Y entonces sucedió. En medio de la niebla, un faro se encendió de repente como una bengala. No era un coche, sino 2, venían directos hacia nosotros en la curva ciega. El chirrido de las ruedas contra el pavimento mojado fue seguido por un estruendo como un trueno. Todo dio vueltas a mi alrededor, el coche dio al menos 2 vueltas. Recuerdo claramente mi cabeza golpeando el cristal, un crujido, luego un destello de luz, y todo se apagó. Pensé que había muerto en ese mismo instante. No recuerdo exactamente cuándo fue el impacto más fuerte, solo recuerdo que, de repente,
ya no sentí dolor. No más gritos, no más olor a humo, no más música, solo silencio, un silencio como nunca antes había conocido. No daba miedo, solo vacío. Entonces abrí los ojos, pero no estaba en el coche. Estaba arriba, flotando, mirándome a mí mismo. Al principio pensé que estaba soñando. Vi la camioneta de Hayden retorcida, con humo saliendo del capó y los faros parpadeando. La puerta del copiloto estaba destrozada, y vi mi propio cuerpo, con la cabeza ladeada, cubierto de sangre. Mucha sangre. Grité los nombres de cada uno. Nadie me oyó. Intenté correr hacia abajo, pero no tenía piernas. Intenté golpear el capó del coche, pero no tenía manos. Era solo un yo, sin forma, incapaz de tocar nada, pero podía verlo todo. Vi las luces rojas intermitentes de la ambulancia que se dirigía hacia mí a lo lejos, oí las sirenas, pero no sentí que me despertaba. Ya no sentía los latidos del corazón. Pensé, ¿estoy muerto? ¿Así se siente la muerte? No sé cómo expresarlo con palabras. Es solo que después de ese momento horrible, el sonido del choque, el grito desgarrador de alguien, tal vez fui yo, la oscuridad me envolvió y comencé a darme cuenta de que ya no estaba en ese cuerpo. Entonces lo sentí, una atracción, no fuerte, pero irresistible, suave, pero firme. No me atraía hacia los restos, sino que me alejaba de ellos. Todo a mi alrededor empezó a oscurecerse como si volara a través de una espesa niebla. Y entonces lo vi, una pequeña luz en la distancia. No di un paso adelante, no volé, pero sabía que me acercaba. Y apareció. No necesité que nadie me lo presentara, no necesitaba una etiqueta con mi nombre. Supe de inmediato que era Jesús. No habla en voz alta, pero lo escucho con claridad, te conozco. Hay cosas que quiero que veas. Hay una misión para ti, algo más grande que los sueños que jamás hayas imaginado. Pero antes de que regreses, te guiaré a través de la verdad para que puedas saber quién eres, cómo es el mundo y qué está por venir. Si lees esto y sientes un suave latido, no lo consideres casualidad. Quizás te llamen. Quizás te encuentres en una encrucijada. Y si lo sientes, escribe amén, porque tu espíritu merece que le recuerden que no eres invisible. La luz que nos rodeaba a mí y a Jesús empezó a desvanecerse, no como un apagón repentino de las películas de terror, sino un cambio gradual y suave, extraño pero reconfortante, como si alguien estuviera ajustando las luces del escenario. Me giré para mirarlo. Su mirada dulce permaneció allí, una mirada de verdad que no necesitaba forzarse para demostrarse. Me dedicó un pequeño asentimiento. ¿Estás listo, Nas? Tragué saliva con fuerza. Creo que sí. De inmediato, el paisaje a mi alrededor empezó a dar vueltas. Frente a mí, apareció una plaza abarrotada. Las banderas ondeaban triunfantes, se oía música, y entre la multitud que vitoreaba, un hombre apareció en el escenario. Era el político, sonrisa segura, cabello engominado hacia atrás y una voz cálida y cautivadora. Restauraremos el orden. Haremos que Estados Unidos sea más grande que nunca. No más caos, no más división. Oigo los vítores como un trueno, manos alzadas, rostros radiantes de esperanza. Sigue hablando de asegurar las fronteras, fortalecer el poder militar y estabilizar la economía. No puedo negarlo, habla bien. Asiento con los aplausos. Está bien, pienso. ¿No es esto lo que todos estaban esperando? Jesús sigue de pie a mi lado. No dice nada, solo levanta la mano como para apartar una cortina invisible ante mis ojos. Enseguida veo otras cosas, las luces del escenario se apagan, reemplazadas por la tenue iluminación de las trastiendas. El político ya no sonríe, su rostro es frío, su voz profunda y calculadora. Lo veo conversando con figuras poderosas, magnates, oficiales, gente que nunca aparece en público.
Un plan se despliega: controlar los medios, crear un enemigo falso, usar el miedo para manipular a las masas. No solo quiere liderar, sino también controlar el alma. Sentí un escalofrío en la espalda. Los aplausos de antes resonaban en mi mente como una risa burlona. Volví a mirar a la multitud en la visión, no veían nada. Estaban atrapados en la esperanza, en promesas vacías, sin saber que tras esa máscara se escondía algo mucho más oscuro. La gente no solo se deja engañar por las palabras, continuó, sino también por lo que quiere oír. Bajé la cabeza. La impresión inicial dio paso a la ansiedad, incluso al miedo. De nuevo, me sentí pequeño e impotente. La escena cambió de nuevo. Lo vi como presidente. Se celebró una gran ceremonia de investidura, con las cámaras enfocando a la multitud que vitoreaba. Pero entonces me di cuenta de algo: las agencias de noticias ahora informan de la misma manera. Cada palabra es sorprendentemente similar. Quienes una vez lo criticaron han desaparecido. Veo a algunos periodistas valientes levantarse para interrogarlo. Uno fue interrumpido a media frase. El otro desapareció de la pantalla para siempre. Estos son los primeros días, dijo Jesús. Cuando la verdad empieza a distorsionarse poco a poco. Pero la mayoría de la gente no se da cuenta, lo llaman estabilización. Veo que se firman nuevas leyes, decretos de seguridad nacional, contra el terrorismo, para mantener la estabilidad social. Al principio parece razonable, pero poco a poco veo que arrestan a gente solo por alzar la voz. Las protestas pacíficas son reprimidas. Se instalan cámaras por todas las calles, en las escuelas, incluso en las iglesias. Hay todo un sistema que analiza voces, expresiones, comportamientos, todo ello etiquetado como prevención del delito. Esto es miedo, dijo Jesús suavemente, y el miedo hace que las personas cambien su libertad por una fugaz sensación de seguridad. Apenas podía respirar. El paisaje se oscureció. Vi familias susurrando entre sí, aterrorizadas. Vi a un niño, quizá de mi edad, expulsado por decir algo inapropiado para el nuevo orden social. Vi a un padre rezando en una habitación cerrada, temeroso de que sus vecinos lo oyeran. Una iglesia fue clausurada por no cumplir con las nuevas normas. Me giré para mirar a Jesús. No pregunté, pero él sabía lo que quería. La oscuridad no llega con un rugido atronador, Nas, dijo. Llega como una niebla, lenta, suavemente, y para cuando te das cuenta, todo está cubierto. Sentí un nudo en la garganta. Algo me ardía en el corazón, no solo miedo, sino una profunda tristeza por lo que estaba por venir, por quienes no podían ver lo que yo acababa de ver. ¿Nadie lo ve? ¿Nadie duda?, pregunté en voz baja. Negó con la cabeza. Hay quienes ven, pero están aislados. Algunos callan por miedo. Otros prefieren creer lo que es más fácil de oír que la verdad. Me quedé inmóvil, sin palabras. Nunca había presenciado una visión que me pesara tanto. Aun sabiendo que esto era solo una parte de lo que Dios quería que viera, sentí que la oscuridad se apoderaba de mi alma. Creí haberlo visto todo, creí que el escalofrío del miedo era la peor sensación que jamás había experimentado. Pero no. Lo que Jesús me mostró a continuación fue más profundo, más denso, como si acabara de caer de las nubes y me sumergiera en el abismo de un mundo sin alma. Una visión comienza con un teléfono. Veo a una joven escribiendo unas líneas cortas en redes sociales: necesitamos la verdad. Necesitamos preguntar por qué está cerrada la iglesia. Eso es todo, una simple frase. Pero menos de 5 minutos después, borran la publicación. Su cuenta es suspendida. Un policía llama a su puerta esa noche, y veo la expresión de horror en el rostro de su madre al enterarse de que se han llevado a su hija para interrogarla. ¿Esto realmente está pasando?, pregunté. Jesús no necesitó responder, simplemente me mostró una serie de otras cuentas que estaban siendo eliminadas. Publicaciones etiquetadas como infractoras de las normas de la comunidad,
que desaparecían como si nunca hubieran existido. La gente empezó a tener miedo incluso de hablar por teléfono. Las protestas pequeñas, pacíficas y no violentas fueron reprimidas con porras, gases lacrimógenos y camiones especiales. Vi a un grupo de estudiantes con una pancarta que decía "La verdad nos hará libres", siendo golpeados en la calle, con las camisas manchadas de sangre. Vi cómo se llevaban a disidentes, pastores, periodistas, profesores, sin ninguna explicación. Un hombre fue sentenciado por incitar pensamientos peligrosos, simplemente por leer la Biblia en un grupo pequeño. La libertad nunca se pierde de golpe, dijo el Señor. Se erosiona poco a poco, entre los aplausos de quienes creen estar protegidos. Me estremecí. La escena cambió a los tribunales. Vi a un juez levantarse, con la mano alzada para prestar juramento, con los ojos brillando de lealtad inquebrantable, no a la justicia, sino al presidente. Los juicios por traición se celebraban con prisa, sin abogados, sin pruebas claras, solo veredictos predeterminados. Vi a una joven condenada por hablar en clase, a un padre encarcelado por negarse a que su hijo cursara el nuevo currículo ciudadano en la escuela. La justicia ya no mide lo que es correcto. El Señor dijo, se ha convertido en una herramienta para mantener el poder. Se me hizo un nudo en la garganta y se me nubló la vista, no por el humo de la visión, sino por el dolor. Vi llorar a niños mientras se llevaban a sus padres. Vi a madres obligadas a firmar documentos de silencio para evitar el riesgo de que sus hijos fueran enviados a un centro de corrección de conducta. La sociedad está dividida de forma aterradora. La gente desconfía entre sí, los vecinos se guardan rencor, los amigos dudan en hablar con sinceridad, y a los niños se les enseña a denunciar el lenguaje subversivo. La división es la forma en que el poder se protege. Jesús dijo, cuando las personas dudan unas de otras, ya no confían lo suficiente como para mantenerse unidas. Sentí que presenciaba una pesadilla vívida que no podía tocar ni detener, simplemente impotente para mirar. Quería gritar, destrozar la visión, pero solo era un alma flotando en medio del caos que se desataba. Entonces, la escena cambió a una sala grande, cerrada y fría. El presidente, otrora tan carismático, estaba sentado entre sus asesores más cercanos. Con el rostro endurecido como una piedra y la voz fría y monótona, la gente necesita recuperar la conciencia. El pensamiento divergente es una amenaza. Necesitamos construir una sociedad unida, una sola voz. Un consultor asintió. Estamos acelerando el programa de orientación para la mentalidad ciudadana en las escuelas. Los niños aprenderán a amar a la patria antes incluso de saber amar la verdad. Otro asesor comentó, los centros de reeducación ideológica ya operan en 8 estados. Los resultados son prometedores, quienes antes se oponían ahora cooperan eficazmente. Vi imágenes de edificios imponentes sin letreros, la gente entra, pero no todos salen. Vi largas filas viendo vídeos, obligados a recitar consignas día y noche. Quienes no cooperan quedan aislados, sin comunicación, e incluso desaparecen. Me di la vuelta. No quería mirar más, de verdad que no quería. Necesitas ver, dijo Jesús suavemente, porque si no lo haces, no entenderás por qué vale la pena morir por la verdad. Me estremecí. Peor aún fue la indiferencia que vi. Una madre cerró su portátil al ver las noticias de las protestas reprimidas. La política cansa, murmuró. Vi a un joven taparse la cabeza con la manta en lugar de afrontar la realidad. Un pastor se negó a hablar porque no quería perder su licencia de conducir. Un viejo amigo compartió una publicación elogiando al presidente solo porque todos los demás lo hacían. Es el silencio lo que más almas mata, dijo el Señor. No son los malvados quienes representan la mayor amenaza, sino las personas buenas que deciden no hacer nada. Me emocioné. Sentí asco, no solo por quienes ostentaban el poder, sino también por quienes guardaban silencio. Sin embargo, ese asco venía acompañado de un profundo dolor, como el dolor de un padre que ve a su hijo perdido,
incapaz de recuperarlo. Me volví hacia Jesús. No entiendo por qué me mostraste esto. Soy solo un adolescente, ¿qué autoridad tengo? ¿Qué puedo cambiar? No respondió de inmediato. Simplemente me miró con esos ojos firmes, llenos de amor, capaces de ver directamente en mi alma. Porque en tiempos oscuros, hasta la luz más tenue puede romper la oscuridad más profunda. Y a veces quienes se creen pequeños son los que se usan para sacudir a toda una generación. Me desplomé. Mientras lees esto, solo quiero preguntarte una cosa, si un día la libertad se ve reprimida, si la verdad se considera peligrosa, si el silencio se convierte en el precio de la supervivencia, ¿te atreverías a levantarte? Si la respuesta es sí, entonces, por favor, deja un amén, no para engañarnos creyéndonos fuertes, sino para recordarnos mutuamente que la luz aún permanece y que no hemos caído. Tras las brutales visiones, las escenas de arrestos, la indiferencia, el dolor, el silencio, mi alma se desgarraba. Me volví hacia Jesús, con lágrimas en los ojos. Susurré, ¿queda algo, Señor? ¿Hay alguna luz en ese mundo? No habló, pero su mano se posó suavemente en mi hombro. Entonces ocurrió un milagro, una luz tenue comenzó a extenderse a lo lejos. No tan deslumbrante como cuando lo conocí, sino un resplandor suave, como una pequeña llama parpadeando en la noche de invierno. Suficiente para seguir ardiendo. Suficiente para hacer que uno se detenga y encuentre el camino a casa. Surgió una nueva visión. Vi una pequeña habitación con una cálida luz amarilla que emanaba de una vieja lámpara de aceite. Dentro, 7 personas estaban sentadas alrededor de una mesa de madera. No había micrófonos, cámaras, transmisiones en vivo ni pantallas gigantes. Pero había una Biblia, pan para compartir y manos temblorosas unidas en fe. Un hombre de mediana edad susurró, allí no podemos hablar, pero en esta sala aún se reconoce la verdad. Una mujer respondió, puede que estemos silenciados en el mundo, pero aquí oramos por la resurrección de la verdad. Vi otros grupos por todas partes, en sótanos, en bosques, en montañas, tras las puertas de panaderías, en almacenes abandonados. Leen la palabra de Dios, comparten información, se animan mutuamente con historias de fidelidad. Estas son las personas que mantienen viva la llama. Jesús dijo, aunque la llama sea pequeña en la oscuridad, lo es todo. Vi a una joven de mi edad, con el rostro cansado, pero los ojos brillantes. Cada noche publica entradas en un blog anónimo. Fíjate bien, la verdad no desaparece, simplemente se oculta. Escribe sobre los arrestados, los juicios injustos, la valentía de una niña que se atreve a decir que no a un profesor de propaganda. Sus escritos se extienden silenciosamente como semillas que caen al suelo. Algunos buscan su página como agua en el desierto. Vi un grafiti en un muro de la ciudad, una pintura de Jesús abrazando a los heridos. Debajo, escrito con sangre, se leía, no estás olvidado. Vi a un artista cantando canciones metafóricas en el parque. La gente se detenía, no por la melodía, sino porque en cada letra se sentían a sí mismos. Vi a alguien dejar una pequeña nota en un centro de reforma mental, la verdad no será encarcelada. La justicia no morirá. Mi corazón, sofocado tantas veces, de repente latió con un nuevo ritmo, un latido de esperanza. Me volví hacia el Señor y le susurré, ¿no tienen miedo? Él respondió, sí, pero saben que hay algo más aterrador que la persecución, es perder el alma. Entonces la visión cambió de nuevo, vi a quienes antes permanecían en silencio comenzar a despertar. Un padre, antes indiferente, buscó información después de que se llevaran a su hija. Un pastor que había permanecido callado ahora hablaba con valentía en grupos de oración. Los maestros comenzaron a compartir valores verdaderos a través de pequeñas historias, con sus ojos, con su forma de escuchar. Aquellos a quienes antes no les importaba comenzaron a prestar atención. Aquellos que antes tenían miedo comenzaron a actuar.
Los veo conectándose a través de redes clandestinas, símbolos, saludos especiales. Forman grupos silenciosos, efectivos y sostenibles. Se hacen llamar los portadores de la antorcha. Comparten archivos cifrados, envían señales luminosas. Graban oraciones en código Morse y las transmiten por onda corta, integran mensajes en música digital. Imprimen folletos en impresoras viejas y los esconden en hogazas de pan. Sin armas, sin cuchillos, solo valentía, verdad y compasión. Nadie puede extinguir la luz por completo. Dios dijo, cuando la oscuridad cree haber vencido, la luz surge no de la plaza, sino de los corazones de las personas. Un día, vi a un niño dejar una pequeña Biblia debajo de la silla de su maestra con una nota. ¿Sabes que la necesito? Vi a una anciana dejar pan en casa de una familia despreciada con una nota. Nadie atraviesa el desierto solo. Vi a una enfermera susurrar una oración por alguien que estaba a punto de ser llevado a reeducación. Sigues con ella, incluso en la oscuridad. Me volví hacia Dios con la voz entrecortada. Siento esperanza. No porque todo sea bueno, sonrió con dulzura, eso es esperanza, no una luz deslumbrante, sino una llama que se niega a apagarse en la tormenta. Y entonces comprendí por qué me lo mostró todo, la oscuridad y la luz, el mal y la belleza. Comprendí que la esperanza no reside en creer que todo cambiará pronto, sino en la existencia de quienes no abandonan la luz incluso cuando nadie más los acompaña. Amigo, si aún te aferras al amor y a la compasión, si te atreves a elegir la verdad por sobre la comodidad, eres un guardián de la llama. Me quedé quieto en la tenue luz donde el tiempo parecía detenerse, nada transmitía urgencia ni prisa. El viento no soplaba, pero sentía una paz como nunca antes había conocido. Se acabaron las visiones caóticas, los gritos de inocentes y la propaganda a todo volumen. Éramos solo él y yo, Jesús. Me miró con una mirada seria y cariñosa a la vez. Bajo esa mirada, me vi con claridad, no como un adolescente valiente ni un héroe, sino como un chico que solía tener miedo, que solía dudar, que una vez quiso volver atrás. Sin embargo, allí seguía. Habló con una voz profunda pero suave, no viste estas cosas para desesperarte, Nas, sino para recordar y actuar. Tragué saliva con fuerza. Pero solo soy un niño, ¿quién me va a escuchar? Sonrió, tu voz, aunque débil, tiene valor en un mundo donde muchos eligen el silencio. Una sola palabra sincera puede despertar un alma dormida. Se acercó, y cada paso resonó en el cielo. Recuerda esto, el futuro no es inmutable. Se forja con cada decisión, cada acción, cada palabra de quienes lo habitan. La oscuridad solo triunfa cuando la luz deja de brillar. Asentí y sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino porque sabía que la reunión estaba terminando. ¿Han visto la devastación?, continuó, pero también han visto la esperanza. Su misión no es cambiar el mundo entero de golpe, sino recordar lo que han visto, buscar a los guardianes de la llama y cuando llegue el momento, hablar, vivir y hacer brillar la luz que llevan en su corazón. Vi que mis ojos estaban húmedos. No irás solo, dijo. Estaré contigo hasta el final. Susurré, casi como una oración, por favor, muéstrame cómo será el mundo si prevalece la luz. Jesús extendió su mano y la visión final apareció, como un rayo de luz que se desplegaba ante mí. Vi exuberantes campos verdes después de la temporada de lluvias, niños corriendo y riendo, extendiéndose como una suave ola. Barrios antes grises de miedo, ahora pintados de nuevo con esperanza. Estatuas vandalizadas, reemplazadas por jardines comunitarios. Quienes antes desconfiaban unos de otros, ahora sentados juntos, enjugándose las lágrimas del pasado. Iglesias abiertas no solo para predicar, sino para escuchar. Quienes antes temblaban ante las cámaras ahora dicen la verdad con valentía. Vi justicia, no perfecta, pero genuina. Jóvenes como yo escribiendo, cantando, dibujando, viviendo con valentía. La naturaleza sana, ríos antes contaminados,
ahora cristalinos, bosques que rebrotan, aves que regresan. El cielo cobra vida. Esto, dijo, es una posibilidad, no una garantía, sino algo que puede suceder si los guardianes de la llama no se dan por vencidos. Sentí que algo cambiaba, no en mis visiones, sino dentro de mí. Un fuego empezó a arder en mi pecho, una llama que no consume la carne, sino que incinera la indiferencia. Lo entiendo, debo regresar. Jesús me miró y supe que estaba a punto de despedirse. Debes regresar al mundo de los vivos. No quiero dejarte, dije. Es tan hermoso aquí. Me siento amada, comprendida. Me da miedo olvidarlo cuando regrese. Me tocó suavemente el pecho. Estoy aquí, no en las nubes, ni en la iglesia, sino en tu corazón. Cada vez que ames, cada vez que decidas perdonar, cada vez que digas la verdad en silencio, me recordarás. Me puso la mano en la cabeza como un padre bendiciendo a su hijo. Su luz me llenó, no cegadora, sino profunda. Sentí una fuerza que nunca antes había experimentado, no para dominar a los demás, sino para mantenerme firme en mi espíritu. No necesitas saber todas las respuestas, Nas, susurró. Solo sé fiel. Sentí que el viento empezaba a soplar, arrastrándome como si una fuerza invisible me atrajera. El paisaje se desvaneció. Dios retrocedió, pero su mirada no me abandonó. No me dijo adiós con la mano, pero sabía que me despedía con un amor inquebrantable. Grité, no lo olvidaré, lo prometo. Una luz brillante me inundó, y me encontré cayendo por el vacío, por la luz, por un túnel largo y profundo. Vi cómo volvían los recuerdos, amigos del colegio, mi casa, mis padres, los días normales que antes daba por sentados. Entonces abrí los ojos. Me despertó un pitido constante y una luz blanca cegadora. El olor a antiséptico, plástico y metal me golpeó la nariz, provocándome náuseas. Sentía todo el cuerpo como si me hubiera atropellado un tren de carga. Tenía la garganta reseca y me picaban los ojos. Entonces oí una voz temblorosa, vacilante y casi suplicante, «Mamá, ¿crees que ya abrió los ojos?» Algo cálido me apretó la mano de mi madre. La oí contener un sollozo tan bajo, como si no pudiera creer que estuviera llorando. Quería hablar, pero tenía la garganta irritada. Intenté moverme un poco, pero todo mi cuerpo parecía gritar. Sin embargo, nada de ese dolor se comparaba con la conmoción que me azotaba la mente. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Jesús, esa luz, esas visiones? ¿A dónde se han ido? Por unos segundos, no pude distinguir qué era real y qué era un sueño. Solo sé una cosa con certeza, he regresado. Dijeron que llevabas 3 días en coma, Nas, susurró mi madre, apartándome el pelo de la frente. Tu corazón se paró un rato, pero te resucitaron. Dijeron que era un milagro. Giré la cabeza lentamente y vi a mi padre de pie junto a mí, con los ojos rojos pero brillantes de vida. Gracias a Dios, repetía como si fuera una oración espontánea. No estás muerto, no estás muerto. Intenté abrir la boca. ¿Y mis amigos?, pregunté. Están bien, dijo mi mamá. Algunos tienen huesos rotos. Tú estás más grave, te golpeaste la cabeza contra la pared del auto. El equipo de rescate dijo que si el autobús hubiera ido más lento. Cerré los ojos. El dolor físico era punzante, pero lo que me dio escalofríos no fue la lesión, sino el repentino vacío en el corazón, como si me hubieran arrojado del cielo y caído a este mundo donde todo parecía menos vibrante. La pared del hospital era de un blanco frío y rígido. El sonido rítmico de las máquinas me entumeció. Las miradas preocupadas de mis padres deberían haberme conmovido, pero en cambio me sentí aislado, como un actor que despierta en el set sin poder recordar el guión. Al día siguiente, el médico vino a verme y empecé a escuchar la historia que me había perdido.
El accidente ocurrió después de la fiesta de cumpleaños. El conductor del autobús era un padre que llevaba a su amigo en su auto, y se descuidó por unos segundos. El autobús perdió el control al tomar una curva y volcó. Todos los que iban en el autobús sufrieron lesiones, desde leves hasta moderadas, pero yo, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, fui la única que perdí el conocimiento en el acto. Se te paró el corazón durante un minuto, relató mi madre, y lo llamaron una experiencia cercana a la muerte. Asentí, pero en mi interior surgió una amarga pregunta, ¿era solo falta de oxígeno en el cerebro? ¿Era una ilusión, producto de un sistema nervioso moribundo? No puedo creerlo, lo que vi es demasiado real, más real que esta habitación, más real que los fragmentos de realidad en los que vivo. Y lo más importante, todavía recuerdo vívidamente la mirada de Jesús, su voz, la forma en que me llamó por mi nombre, la forma en que me tocó y me dijo, estoy en tu corazón. Recuerdo cada escena, desde las oscuras visiones de poder y engaño hasta la cálida luz de los guardianes de la llama. Recuerdo la promesa, pero ¿quién me creerá? ¿Quién le creerá a un chico de 17 años que acaba de sufrir un accidente y afirma haber conocido a Dios, haber visto el futuro del mundo y haber recibido una misión? Intento imaginarme diciéndoles eso a mis padres, al terapeuta, a mis amigos. Nadie lo diría abiertamente, pero sus ojos estarían llenos de duda, lástima, tal vez incluso miedo. No quiero que me vean como loca, así que guardo silencio. Durante los días siguientes, estuve en la cama del hospital mirando al techo, con el corazón apesadumbrado. Me sentía como alguien que acaba de regresar de otro mundo, atrapada en un lugar al que ya no pertenecía. Hubo momentos en los que pensé que debía olvidarlo todo y vivir como antes, estudiar, jugar al fútbol, mirar TikTok, preocuparme por cosas triviales como las calificaciones de los exámenes o que la persona que me gustaba no me respondiera. Pero no pude. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Una noche, cuando todos dormían, susurré en la oscuridad, oh, Dios, si todo esto es real, si de verdad eres tú, por favor, ayúdame a recordar, ayúdame a saber qué hacer. Una suave brisa agitó las cortinas y por alguna razón, sentí que mi corazón se tranquilizaba, no porque hubiera una respuesta clara, sino porque seguía creyendo que, por pequeño que sea, es el comienzo de algo grande. Ese domingo, lloviznaba ligeramente. Las gotas caían sin parar sobre el parabrisas del coche como susurros de Dios anunciando que algo estaba a punto de suceder. Me quedé frente a la iglesia con las piernas ligeramente temblorosas, no por frío, sino porque sabía que lo que iba a compartir podría cambiarlo todo. Había rezado durante mucho tiempo para llegar a este momento, el momento de abrir la boca y decir la verdad, no para impresionar a nadie, sino porque sabía que tenía que hacerlo. El pastor Thomas me dio unos minutos después del sermón principal. Nas, ¿tienes algo que quieras compartir con la congregación? Su voz era cálida y alentadora, pero pude ver la vacilación en sus ojos. ¿Quién no se sentiría aprensivo cuando un joven de 17 años dice haber conocido a Jesús y haber tenido una visión del mundo futuro? Me acerqué, agarrando el micrófono con ambas manos como si fuera mi salvavidas. Soy Nas. Respiré hondo, intentando mantener la voz firme. Algunos de ustedes quizá hayan oído hablar de mi accidente de coche de hace unas semanas. Sí, casi muero, pero eso no es lo más aterrador. Lo que me ha mantenido despierto desde ese día es lo que vi después de dejar mi cuerpo. La sala estaba extrañamente silenciosa, no porque la gente creyera, sino porque no sabían qué pensar. Relaté el túnel de luz, la mirada de Jesús, la visión de una América bajo la sombra del poder y los pequeños guardianes de la llama intentando resistir las mentiras. Nadie me interrumpió, pero no puedo olvidar las miradas de algunas personas. Algunos fruncieron el ceño, otros susurraron a quienes estaban a su lado. Y algunas señoras mayores me miraron como si acabara de salir de una película de ciencia ficción. Cuando terminé, solo se oyeron algunos aplausos, quizás por cortesía. El pastor Thomas se acercó,
Me puso la mano en el hombro y me dedicó una sonrisa amable, pero no dijo nada sobre lo que había compartido. Simplemente continuó guiando al grupo hacia la oración de clausura. Después de la reunión, pasé junto a las filas de sillas con el corazón un poco apesadumbrado. Una anciana llamada Ellen me tomó la mano. Nas, eres valiente, dijo, con los ojos ligeramente brillantes por las lágrimas. No entiendo bien lo que has visto, pero creo que Dios sigue hablando. Y si Dios habla a través de un niño, quiero escuchar. Casi se me saltan las lágrimas. Pero no todos piensan así. Un hombre, el tío Greg, que era maestro de escuela dominical, me llamó cuando me dirigía al estacionamiento. Oye, Nas, dijo, en serio, sé que acabas de pasar por algo muy duro, pero ten cuidado. No te dejes engañar por las emociones. La Biblia es el fundamento, no un sueño ni una visión. Quizás solo estés tratando de encontrarle sentido a tu dolor. Asentí, sin ganas de discutir, pero en el fondo sabía que lo había visto de verdad. No me lo estaba inventando. Esa noche, oré solo en mi habitación. No había luz mística, ni voz de Dios, solo yo y la soledad. Pero aún recordaba lo que él había dicho, tu voz, aunque pequeña, es valiosa. Quizás no necesitaba que toda la iglesia creyera, tal vez bastaría con una persona, luego con otra, y otra más. Una luz no necesita una multitud, solo necesita a alguien que la mantenga a raya. Querido Dios, me inclino ante ti, no con palabras floridas ni una fe perfecta, sino con el corazón quebrantado, sincero, cansado y anhelante. No entiendo todo lo que ha sucedido. A veces me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué debo presenciar tanta grandeza? ¿Por qué me muestras la luz solo para traerme de vuelta a un mundo que parece tan ordinario, lleno de ruido y engaño? Pero sé una cosa, eres real. He visto tus ojos. He escuchado tu voz llamándome. Nunca podré olvidarlo. No es una ilusión, no es un sueño, es real, y esa verdad me ha despertado. Señor Jesús, no eres solo una historia que escuché en la escuela dominical. Eres el ser viviente, la luz que penetra la oscuridad, y me elegiste, un niño común y corriente, para ver lo que nadie más ve, para sentirme parte de tu corazón por este mundo. Tengo miedo, oh Dios, tengo miedo de ser ridiculizado, incomprendido y visto como loco. Tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente valiente. Pero es en ese miedo que sé que te necesito más que nunca. Por favor, enséñame a vivir con este recuerdo, no como una carga, sino como una llama. Por favor, muéstrame los pequeños pasos a dar, a quién buscar y qué decir. Por favor, mantén mi corazón apacible en un mundo desolado. Por favor, mantén mi mente clara, libre de odio y desesperación. Y si hay alguien ahí fuera que también mantenga viva la llama, viviendo silenciosamente en la oscuridad, por favor, conéctanos. Te pido que me conviertas en una pequeña luz, que no deslumbre, sino que sea real. Señor, no pido fama. No pido poder. Solo pido una cosa, por favor, úsame, ya sea con una palabra, un gesto amable o simplemente con una presencia silenciosa. Mientras estés en mí, pongo el futuro en tus manos. Te entrego el pasado y te pido vivir este momento presente con cada aliento para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, te lo pido. Amén. Gracias de corazón por escuchar mi historia. Sé que aún tienes muchas dudas. Quizás estés pensando, ¿son estas cosas realmente ciertas o son solo la ilusión de un cerebro moribundo? ¿Un sueño fugaz de una mente que se apaga lentamente? No te culpo. Como alguien que ha pasado por eso, también me he sentido confundido. Me he preguntado repetidamente, ¿es esto real o solo lo he imaginado? Pero con el paso de los años, cuando todo se calma, tengo más certeza de una cosa, Dios sigue hablando. No guarda silencio. No nos ha abandonado.
Incluso cuando este mundo se vuelve más frío e indiferente, Él sigue llamando. Sigue extendiendo la mano. Sigue buscando a cada alma perdida, incluso a una niña rebelde y testaruda como yo. No soy una persona especial, no soy un héroe. No estoy aquí para predicar ni enseñar nada a nadie. Solo soy un joven que ha visto cosas que nadie quiere ver y decidió no callar. Si una frase, una imagen o incluso una pequeña emoción de esta historia te conmueve, por favor, no te la guardes. Compártela con alguien que se sienta perdido en la tormenta de la vida. Compártela con quienes esperan pacientemente una señal del cielo. Compártela con los guardianes de la llama para que sepan que no están solos. Porque, como ves, incluso la luz más pequeña, cuando se propaga, puede disipar la oscuridad. Puede despertar a toda una generación. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si sientes un latido en tu corazón, si crees que hay algo más grande que tú, deja que tu voz se escuche. Y si aún buscas, ruego que Dios te encuentre en lo más profundo de tu alma. No con sermones estridentes ni milagros ruidosos, sino con un susurro tan suave que no puedas rechazarlo. Señor, ruego por quien lee estas palabras, ya sea feliz o dolido, creyente o incrédulo, por favor, acércate a Él como nunca antes. Que tu espíritu toque los lugares inalcanzables para la mano humana, los lugares de dolor, el silencio, los rincones más solitarios de sus corazones. Reaviva la llama en esos corazones que se están enfriando. Recuérdales que son amados, conocidos, elegidos y que aún tienen tiempo. Aún hay esperanza. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Si te identificas conmigo, por favor, deja un amén abajo, no para que vea el número, sino para que sepa que no estoy solo en esta batalla, ni tú tampoco. Sé que algunos se reirán. Dirán, otra historia religiosa, solo más predicación emotiva. Pero ¿sabes qué? No comparto esto para convencer a nadie. No necesito que estés de acuerdo conmigo. Simplemente ya no puedo callar. Cuando hayas visto lo que yo he visto, cuando tu mirada se encuentre con el otro lado y tu corazón se debata entre el dolor del mundo y la gloria del cielo, ya no podrás vivir como antes. No podrás volver a la normalidad como si nunca hubieras visto nada. Y si alguna vez has sentido algo similar, un sueño extraño, una sensación indescriptible, una experiencia cercana a la muerte seguida de un regreso, entonces quizás Dios también esté llamando a la puerta de tu corazón. No fuerte, no con fuerza, sino con perseverancia, paciencia y amor. No tienes que tener todas las respuestas. Yo tampoco. Pero puedes empezar con una cosa, abre tu corazón ahora mismo, justo donde estás sentado. No necesitas ir a la iglesia, no necesitas rituales. Solo tú y Dios, incluso un susurro es suficiente, porque la luz no necesita ser brillante para ahuyentar la oscuridad. Simplemente necesita ser real. Y si encuentras algo real aquí, por favor, deja que siga viviendo a través de ti. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar tu historia.